Bueno, entonces muy buenas tardes para todos. Gracias por asistir, los invitados, Angelita y a todos ustedes. Entonces vamos a hablar hoy sobre planeamiento quirúrgico. ¿Listo? Entonces iniciamos con esta frase importante, es decir, que nadie planea fracasar, pero muchos fracasan por no planear. ¿Sí? Entonces siempre, eh, para hacer una cirugía exitosa necesitamos haber hecho un planeamiento quirúrgico, ¿sí? No podemos llegar a operar a un paciente sin antes analizar las radiografías, definir qué es lo que tiene el paciente, qué es lo que le vamos a hacer, cómo lo vamos a reducir, cómo lo vamos a fijar, cómo lo vamos a rehabilitar, ¿sí? Entonces, ¿por qué planear una cirugía? ¿Qué dice Juan? ¿Por qué planear una cirugía? Exacto, no voy a llegar a improvisar porque estamos con personas, ¿cierto? No puedo llegar a hacer algo de improvisación porque probablemente los resultados sean insatisfactorios, ¿cierto? Entonces, ¿para qué planeamos? Para evitar todo esto que vemos en la pantalla. Tener una mesa quirúrgica inadecuada, tener un instrumental no disponible, que las placas que yo necesito no son las correctas, que el intensificador no está disponible, que voy a tomar una placa y no veo nada porque la mesa no es radiolúcida, todo eso que nos va a complicar la cirugía y no podemos parar una cirugía, cerrar el paciente y decir, bueno, tráigame todo y se reprograma. No, ¿sí? Porque estamos ante la vida de un paciente. Entonces, como decía el título, el éxito quirúrgico inicia desde el planeamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo iniciamos todo planeamiento quirúrgico? Con una evaluación completa. Es importante que tengamos toda la información necesaria y básicamente, o el gol estándar que siempre vamos a tener es la radiografía, que es nuestro caballito de batalla, ¿cierto? Muy importante las imágenes con tracción. Por ejemplo, miren la fractura compleja de húmero distal que ustedes ven en la pantalla. Se ve una gran conminución, ¿sí? Un gran desplazamiento de los fragmentos que definitivamente no nos deja analizar completamente la fractura. Pero al realizar una maniobra de tracción, aprovechando la ligamentotaxis, ¿qué pasa? Que nos permite valorar mejor los trazos de la fractura, ¿cierto? En aquellas fracturas que comprometen la articulación, el otro caballito de batalla que tenemos es la tomografía, ¿listo? Para fracturas diafisiarias, fracturas de huesos largos, principalmente en la diáfisis, pues no es necesario hacer una tomografía, a menos de que haya algo especial que nos limite la interpretación. Sin embargo, la tomografía básicamente la vamos a dejar para las fracturas que comprometen las articulaciones y aquellas en las cuales la radiografía no nos da el diagnóstico confirmatorio que nos permita hacer un planeamiento quirúrgico completo, ¿cierto? Entonces, se ha visto que la tomografía permite definir más de un manejo, ¿sí? Puede utilizar placas, puede utilizar clavos, puede utilizar uno abordaje, dos abordajes, tres abordajes. Eso es básicamente lo que nos aporta la tomografía. Y un ejemplo grande de esto es los platillos tibiales, ¿sí? Podemos definir si requiere un abordaje posterior, posteromedial, posterolateral, anterolateral, anteromedial, teniendo en cuenta las cuatro columnas de la rodilla, ¿sí? Pues miren este ejemplo. ¿Qué opinan de este casito? ¿Cómo lo ven? ¿Normal? ¿Radiografía normal? Sí, sí, perfecto. Tiene un ojo muy entrenado, porque muchas veces estas lesiones se pasan desapercibidas, ¿cierto? Entonces, ¿qué recurso tenemos para mejorar el diagnóstico? Entonces, por ejemplo, una radiografía es con apoyo, ¿sí? Entonces, miramos pie izquierdo, miramos pie derecho y definitivamente el izquierdo sí se abre, ¿cierto? Vemos que el espacio del isfran está abierto, probablemente el paciente tenga una lesión del isfran ligamentario con una fractura pequeña de la base del primer metatarsiano, ¿sí? Con eso, ¿qué opinan? ¿De una vez va para cirugía? ¿O qué es importante saber? Perfecto. Pues miren que parece una lesión ligamentaria simple, ¿sí? Que cualquiera diría, listo, lo voy a operar, le voy a poner unos tornillos y lo fijo. Pero muy importante lo que dijiste, ¿cómo están los tejidos blandos? ¿Sí? No podemos tomar decisiones solo con una radiografía, sino que la valoración integral del paciente incluye el examen físico, la valoración de tejidos blandos y definir el momento quirúrgico. ¿Listo? Entonces miren el gran edema de esta paciente, obviamente no iba a ser candidata para un manejo de inmediato, de hecho, pues era una fijación pequeña la que necesitaba, ¿sí?
pero que desafortunadamente con esa condición de los tejidos blandos, pues se iba a retrasar el manejo definitivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo planear? Se han considerado 4 fases, que es lo que debemos tener en cuenta cuando vamos a hacer un planeamiento. Entonces, la primera es la reconstrucción, la segunda es la toma de decisiones, la tercera es la fijación y la cuarta es la táctica quirúrgica que vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a tener en cuenta qué materiales necesitamos, entonces ya lo mencionamos, la radiografía de la fractura, clasificar la fractura, definir bien los fragmentos, ante qué situación o qué fractura nos encontramos, ¿sí? En los niños principalmente es importante hacer radiografías contralaterales, principalmente cuando hay sospecha o no o hay dudas si es realmente una fractura o es una lesión fiscal, ¿sí? Entonces, ese es un recurso que es muy válido y que lo podemos utilizar. Lo mismo en lesiones del isfran, lesiones de codo, lesiones, básicamente en niños es lo que más utilizamos, ¿ok? Podemos planear también con radiografías utilizando plantillas que se utilizan al 115% de magnificación. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos estas radiografías, podemos utilizar calcos que ya están prediseñados para ese tipo de radiografías. Podemos hacer también a través de papel calcante, teniendo una radiografía, dibujando la fractura y posteriormente realizando pues la reconstrucción, que es el paso inicial. Y tenemos unos colores que van a ser como los colores de referencia, ¿sí? Que son el rojo, el azul y el verde. Entonces el rojo lo vamos a interpretar o lo vamos a utilizar para mostrar la fractura, ¿sí? El azul lo vamos a utilizar para el material de osteosíntesis y el verde para injertos o sustitutos óseos que vayamos a utilizar. Entonces el primer paso, la reconstrucción. Entonces ahí identificamos la fractura, vemos la gran conminución y el primer paso es reconstruirla, ¿sí? Es decir, dibujarla como si ya hubiéramos utilizado o hubiéramos logrado una reducción anatómica de la fractura, como lo vemos en la imagen, ¿sí? Esta primera fase es el resultado de un dibujo de un hueso intacto con los fragmentos de la fractura reducidos marcados en él, como ustedes lo ven en la imagen. ¿Listo? Entonces, el primer paso. Segundo va a ser la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo quiero que consolide? Si quiero dar una estabilidad absoluta, una estabilidad relativa, si voy a darle una consolidación primaria o secundaria. ¿Listo? ¿Es necesaria estabilidad absoluta o relativa? ¿En qué caso hacemos estabilidad relativa? Fracturas diapiciarias generalmente, y estabilidad absoluta, fracturas articulares. Eso es una regla no general, ¿no? Porque tenemos casos particulares, por ejemplo, una fractura de diáfisis de radio. Si es un trazo oblicuo, yo le puedo dar estabilidad absoluta con un tornillo de compresión interfragmentaria más una placa de neutralización, ¿sí? Es como el concepto general, pero hay que individualizar cada paciente, ¿ok? Sí, realmente es un recurso que existe, sobre todo lo utilizamos para cadera, ¿sí? Si tiene la tomografía, obviamente pues le vamos a obviar la tracción al paciente, ¿sí? Pero es un recurso que no hay que olvidarnos. O sea, obviamente si estás en la foscal y tenemos la posibilidad de hacer la tomografía, pues listo, va a tomografía. Pero si estamos en un lado lejano, que de pronto el sitio de referencia está muy lejos, el paciente no quiere que lo remitan, sino que lo operes allá, entonces la tracción es un recurso que se puede utilizar, ¿sí? ¿Qué implante me da estabilidad? ¿Qué es lo que quiero? Si quiero darle estabilidad absoluta o relativa, ¿qué implante voy a utilizar? Pues, por ejemplo, clavos, ¿qué tipo de estabilidad nos dan? Un clavo endomedular, relativa, exacto. Una placa que le estoy haciendo compresión axial, estabilidad absoluta. ¿Ok? Posición del paciente, ¿cómo lo voy a posicionar? ¿Cómo voy a introducir el intensificador de imagen? Esto es muy importante. A veces una posición inadecuada nos complica la cirugía, ¿sí? Por ejemplo, una fractura de clavícula, tiene gran conminución, no lo posicioné adecuadamente en silla de playa, les va a dificultar, ¿sí? No van a lograr reducir, no van a trabajar cómodos, va a ser difícil el brocado, la aplicación de los tornillos, entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Cómo voy a reducir la fractura? ¿Qué necesito? Necesito pinza española, pinzas de puntas, clam de Kerr, clam de Lane, etcétera, ¿sí? Si estamos en una institución de cuarto nivel como la que ustedes están formando, perfecto, tenemos todo. Pero en centros como algunos que yo trabajo, tengo que pedir todo, ¿sí? Si yo no escribo en mis solicitudes que necesito, no sé, una pinza española, pues no la tengo.
¿sí? Entonces yo debo planear desde el momento que doy la orden de cirugía. ¿Cuál es el abordaje que sirve para mi reducción? Fracturas de platillos tibiales pueden requerir más de un abordaje. Fracturas de tobillos, ¿sí? Trimaleolares pueden requerir más de un abordaje. ¿Cómo mantengo la reducción sin que la fijación inicial falle? Entonces, puedo utilizar clavos de Kirchner, puedo utilizar pinzas de puntas, etcétera, ¿sí? ¿Cómo cuido los tejidos blandos? Entonces, por ejemplo, una fractura del isfran. Entonces, tiene compromiso la columna medial, lateral. Voy a utilizar dos abordajes. ¿Cómo voy a hacer para que no se me necrose el colgajo? ¿Sí? ¿Qué distancia debo tener entre los dos abordajes? ¿Cuál será el paso a paso de la fijación? Si voy a hacer primero compresión interfragmentaria, entonces lo primero que voy a hacer es etcétera. ¿Ok? ¿Cómo voy a cerrar la herida? Entonces, si voy a utilizar suturas absorbibles, por ejemplo, en los niños, si voy a utilizar prolene, PDS, etcétera. ¿Ok? O grapas en incisiones muy grandes. ¿Y cuál es el manejo postoperatorio? De inmediato, apenas tengo la cirugía, yo puedo definir, bueno, no logré una estabilidad tan adecuada, voy a dejarle una férula, ¿sí? O no, esto quedó muy estable, voy a dejarle un vendaje y que empiece a mover. Voy a darle apoyo a las 2 semanas, a las 4 semanas, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a tener en cuenta en nuestro segundo paso, ¿ok? El tercer paso ya es la fijación. Entonces, esa reducción que logramos, ¿cómo la vamos a fijar? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos en esta primera imagen? Entonces, es una fractura cosminuta de la diáfisis del cúbito. Entonces, ¿qué principio estamos aplicando en esa fractura? ¿Ok? Mediante una, ¿qué? Una placa puente. Entonces, estamos haciendo una placa puente y estamos fijando esa fractura logrando una estabilidad relativa y una consolidación secundaria. Muy bien. Y en este caso, una fractura oblicua, estoy haciendo un tornillo de compresión a través de la placa. Miren que este está haciendo compresión interfragmentaria, pero a través de la placa. El tornillo está ingresando por uno de los orificios. Y coloco el resto, que es la placa de neutralización. ¿Listo? Y por último, la táctica quirúrgica. ¿Qué equipos especiales necesito? Entonces, por ejemplo, platillos tibiales, voy a utilizar una placa anatómica de tibia proximal lateral, voy a utilizar injerto córtico esponjoso, voy a utilizar no sé, un elevador para reducir la fractura, etcétera. Todo eso lo podemos anotar cuando hablemos del equipo. ¿Listo? Los equipos, preparación, reducción y cierre postoperatorio. Entonces, este es un ejemplo de un planeamiento. ¿Cómo deberíamos hacerlo? Entonces, la táctica, primero identificamos la fractura, la clasificamos, qué tipo de estabilidad le voy a dar, qué insumos voy a requerir y luego sí, cómo la voy a reducir, cómo la voy a estabilizar, cómo la voy a fijar y cómo la voy a rehabilitar y qué insumos voy a necesitar. ¿Listo? Entonces, miren, este es un ejemplo de cuando era residente. Entonces, aquí tenemos planeamientos de mis compañeros, una fractura de clavícula, le hicieron compresión axial. Esta, esta creo que es de Juli. Una fractura de espina, pero le puso una placa, mire, y se tiró la cirugía. Quedó volando. Pues miren que era una fractura de espina, le pusieron una placa, de pronto no era el planeamiento más adecuado, ¿cierto? Este feo es mío. Esta es una mía, ya está viejita, miren, no se note la viejera. Entonces, clasificamos la fractura, definimos el mecanismo de trauma, qué voy a utilizar, ¿sí? Cómo lo voy a reducir, cómo lo voy a fijar y el orden de aplicación y las longitudes de los tornillos. Miren, esto es otro ejemplo de un compañero, él sí se tomó el de lado, el mismo que mostramos al principio. Este es el pan de cada día, ¿sí? Este es el que vemos con frecuencia y que a veces uno lo pone a dudar. Y realmente esto es lo que hacemos en nuestra práctica clínica, ¿sí? Entonces tenemos una fractura, diáfisis distal de la tibia, entonces uno entra en el dilema, bueno, ¿le pongo una placa o le pongo un clavo? ¿Sí? Entonces ya la mayoría de sistemas en los cuales vemos las radiografías tienen esa capacidad de medir, ¿sí? Entonces yo qué puedo planear en esto? El tamaño del canal. Entonces con esto yo ya sé qué clavo le va a poner. Entonces tiene, al medir de endostio a endostio, tiene 10 milímetros. Entonces yo sé que posiblemente
tengo un clavo de 8,5, un clavo de 10, posiblemente le voy a poner un clavo 10. Entonces voy a arrimar hasta 11,5 y le voy a poner un clavo 10, ¿sí? Si tengo la radiografía completa, puedo medir la distancia desde la tuberosidad tibial hasta la cicatriz fisciaria y sé más o menos qué longitud de clavo yo voy a utilizar, ¿sí? Si sabemos que los tornillos de bloqueo distal van de medial a lateral, pues yo puedo medir desde aquí hasta acá y sé más o menos cuál va a ser la medición de los tornillos, ¿sí? ¿Qué más puedo definir? Este trazo, miren, por ejemplo, la radiografía se ve la continuación, pero no hay claridad si llega hasta la articulación. Le tomamos la tomografía y vemos que hay un buen segmento, ¿sí? Entonces ahí se, según el material que vaya a utilizar, debo saber qué longitudes de clavo tienen, a qué distancia del vértice del clavo se encuentra el último perno de bloqueo, ¿sí? Y qué distancia tengo yo desde la cicatriz fisciaria hasta el foco de la fractura. Entonces, por ejemplo, este tiene más o menos 5 centímetros. Yo sé que si pongo mi clavo en toda la cicatriz fisciaria, el primer tornillo de bloqueo va a estar a 0,5, el segundo va a estar a 1 y el otro a 1,5. Entonces, puedo garantizar por lo menos 3 tornillos de fijación distal. Con eso, pues, puedo definir que el paciente se beneficia de una osteosíntesis con un clavo. Entonces, le colocamos el clavo en la tibia y una placa en el peroné porque pues también estaba muy bajita la fractura. ¿Listo? Ese es otro ejemplo. Por ejemplo, una fractura de platillo tibial lateral. Entonces vemos que hay una gran depresión articular, ¿sí? Tiene un gran edema, un gran compromiso de tejidos blandos, por ende, un edema tenso, una gran depresión articular, ¿sí? Debido a la condición de tejidos blandos, pues decidimos inicialmente colocar un fijador externo, liberar un poco la impactación que tenía la fractura, y una vez que mejoró la condición de los tejidos blandos, se realiza el planeamiento quirúrgico, el tamaño de la depresión que tengo, cuánto lo voy a elevar, qué necesito, si necesito injerto, si lo va a tomar injerto de alguna parte, dónde está la fractura y posteriormente pues qué material necesito y cómo voy a hacer la fijación. ¿Listo? Entonces ahí terminó y se realizó la osteosíntesis. Bueno, estos son otros casos. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta, duda.